Amén. Porque es fácil alabar cuando Dios responde todas nuestras oraciones. Cuando tenemos salud, cuando todo parece bien. Pero ¿qué pasa cuando las pruebas llegan? Cuando no entendemos lo que Dios quiere hacer con nosotros, cuando no entendemos lo que Dios está haciendo, cuando sentimos temor, cuando sentimos debilidad, pero sabemos que sigue siendo Dios digno de alabanza. Y vamos a leer este texto, este verso de la palabra del Señor que dice así, Isaías 25, verso 1. Jehová, tú eres mi Dios. Te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Lo voy a repetir. Jehová, tú eres mi Dios. Te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Tomen asiento, amada iglesia. Isaías a esta pregunta de que si sigue siendo Dios digno de alabanza cuando nos encontramos en nuestra situación, responde esto: Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré y alabaré tu nombre. Vea que Isaías no dice te alabaré porque todo está bien, dice porque tú eres mi Dios. Es decir, que la alabanza, la adoración no nace de las circunstancias, sino que nace del conocimiento de quién es Dios. Nuestras situaciones cambian, nuestros sentimientos van cambiando, las personas cambian, pero Dios no cambia. Y porque Él no cambia, es porque su pueblo puede alabarlo en toda circunstancia. Y vamos a ver el punto número 1 que dice: debemos alabar a Dios en todo tiempo. Y quisiera que la pastora Elsa me acompañara al Salmo 34, verso 1. Un verso muy conocido, el Salmo 34, verso 1. Donde David escribió estas palabras en un momento muy difícil de su vida. Dice así: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Aquí el rey David había huido de Saúl, había sentido miedo, había tenido que fingir locura delante del rey Aquis para poder salvar su vida. Sin embargo, en medio de esa situación, declara estas palabras: bendeciré a Jehová en todo tiempo. No dijo bendeciré a Jehová cuando tenga ánimo, o cuando todo salga bien, o cuando entienda tus planes, cuando sepa qué es lo que quieres de mí. Dijo en todo tiempo. Y esa expresión incluye los días buenos y los días malos, los tiempos de abundancia y los tiempos de escasez, los momentos de alegría, como también aquellos momentos de dolor y de tristeza. Porque la alabanza verdadera no depende de esas circunstancias, sino que depende de quién es Dios. Y Malaquías lo dijo, que Jehová no cambia. En Hebreos dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Santiago dice que no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, si nuestro Dios no cambia, nuestra adoración y nuestra alabanza tampoco. La economía cambia a veces. Las personas cambian, pero nuestro Dios no cambia. Por eso, nuestra alabanza y nuestra adoración no puede depender de aquella circunstancia, porque el carácter de Dios es inmutable. No cambia. Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo santo. Él sigue siendo misericordioso. Él sigue siendo fiel. Él es todopoderoso. Y porque Él sigue siendo el mismo,
nuestra alabanza también tiene que permanecer, a pesar de que estemos pasando por lo que estemos pasando. Muchas veces nosotros hacemos lo contrario. Si recibimos una bendición, voy a ir al templo, gracias Señor, te voy a ir a alabar, voy a darte gracias, porque hiciste un milagro en mi vida. Cuando llega una prueba, nos callamos, no pasa nada. Si Dios responde nuestras oraciones, cantamos, adoramos al Señor. Pero si tarda en recibir, en responder esa oración, dejamos de buscarle. Pero la Biblia no nos enseña eso. David dijo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Y aquí es donde hay una decisión. Es una decisión, es un compromiso, hay una convicción. Esa convicción de decir, Señor, no entiendo lo que está pasando, pero sigo creyendo que eres bueno. Sigo creyendo que eres fiel. Sigo creyendo que eres todopoderoso. No sé qué va a traer el mañana, pero sigo confiando en ti y seguiré alabándote, seguiré adorándote. La pregunta aquí no es cómo están las circunstancias, cómo está mi vida, sino que la pregunta es, ¿quién es Dios? ¿Conocemos realmente quién es Dios? Y si Él sigue siendo Dios, sigue siendo este Dios maravilloso que no cambia, entonces sigue siendo digno de toda alabanza. Porque no lo alabamos porque Él hace, por lo que Él hace por nosotros, sino que lo alabamos y lo adoramos por quién es Él. No por lo que Él hace por nosotros. Hacemos una respuesta de gratitud, pero nuestra alabanza y nuestra adoración tienen que estar enfocada porque Él es fiel, porque Él es santo, porque Él merece gloria, porque Él merece adoración. Y la alabanza más poderosa es la que se levanta en medio de la prueba. Hay una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Cuál es la alabanza que más honra a Dios? ¿La que nace cuando todo va bien? ¿O la que permanece cuando todo parece derrumbarse? La Biblia nos muestra que una de las expresiones más profundas de adoración fue precisamente en medio del dolor. Y para entenderlo mejor vamos a recordar la vida de Job. Job, capítulo 1, pastora, por favor. Job era un hombre íntegro, pero la Biblia dice que le pasaron algunas cositas, ¿cierto? Vamos a leer el verso 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job amaba a Dios. No era un hombre que estuviera viviendo en pecado, dice que era íntegro, ¿cierto? No estaba sufriendo consecuencias de su desobediencia. Sin embargo, en un solo día perdió todo, casi todo. Perdió sus ovejas, perdió sus camellos, sus siervos y lo más doloroso, perdió a sus 10 hijos. Imagínense el dolor de Job. Una noticia tras otra le venía llegando cada día. A nosotros con una noticia ya nos echamos a perder el día y no hay quien nos alegre. Imagínense una tras otra en un día. No terminaba de llorar una pérdida cuando le llegaba otra. Y humanamente Job tenía todo el derecho de amargarse, de enojarse, de reclamarle, porque dice que era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero vamos a ver lo que dice en el verso 20 y 21, pastora. Porque aquí la Escritura nos muestra algo extraordinario que hizo Job. En los versos 20 y 21 del capítulo 1. Dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo,
Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Observe algo muy importante. La Biblia nos dice que Job fingió estar bien. Dice que Job lloró, rasgó su ropa, se humilló porque el dolor que sentía era real. Pero ese dolor no le impidió adorar. Y eso es lo que tenemos que aprender. Porque a veces pensamos, cuando me sienta mejor voy a alabar. Cuando termine la prueba voy a adorar al Señor. Pero Job en estos pasajes nos muestra algo distinto. Nos enseña que la adoración no espera a que termine la prueba. No espera a que termine la tormenta, sino que la adoración puede levantarse en medio de ella. Job no entendía lo que estaba ocurriendo. Él nunca supo de la conversación de Dios y Satanás. No sabía por qué estaba sufriendo, pero sí sabía algo. Sabía quién era Dios. Y cuando nosotros sabemos quién es el Dios, podemos seguir confiando como Job. Leamos el verso 22. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Maravilloso. Job no comprendía, pero siguió creyendo. No tenía respuestas, pero seguía adorando. Y hay momentos en los que nuestra adoración va a ser probada. Cuando una oración tarda en ser respondida. Pero responde, ¿cierto, hermana? Cuando una enfermedad aparece, cuando un ser querido parte, cuando una puerta se cierra y no vemos que se pueda abrir, cuando los planes que teníamos a veces no resultan como lo esperábamos. Y en esos momentos es cuando el enemigo nos susurra: ¿dónde está tu Dios? ¿Vale la pena seguir creyendo? ¿Lo vas a seguir alabando? Y la respuesta de fe a esas preguntas es sí. Porque no depende de que todo vaya bien, sino que depende que es Dios. Él es Dios y Él es digno de alabar. Tal vez hoy día hay preguntas sin respuesta. Hay lágrimas que tal vez aquí no se ven, que nadie conoce. Pero Dios te está diciendo en esta mañana que no finjas estar bien, que no finjas que todo está bien, que no espera que ocultes el dolor que estás sintiendo, pero que sí hagas lo que hizo este hombre. Decirle: no entiendo lo que está pasando, pero te voy a adorar. Seguiré adorándote. Por eso una de las alabanzas más hermosas es aquella que se levanta en medio del dolor. Porque no es aquella que depende de esa circunstancia, sino que es aquella que depende de nuestra fe y de nuestro conocimiento de Dios. Jehová dio, Jehová quitó, y sea el nombre de Jehová bendito. Porque cuando todo cambia, Dios sigue siendo Dios. Y mientras Él siga siendo Dios, seguirá siendo digno de nuestra alabanza, de nuestra adoración. ¿Por qué? Porque la alabanza cambia nuestra mirada. Hasta ahora hemos aprendido dos cosas.
Primero, que debemos alabar a Dios en todo tiempo. Y segundo, que la alabanza poderosa, más poderosa, es aquella que se levanta en medio del dolor, en medio de la prueba. Pero, ¿qué sucede dentro de nosotros cuando alabamos a Dios? ¿Cambia Dios? No. Dios sigue siendo el mismo. Y entonces, ¿qué es lo que cambia? Cambia nuestra mirada. Nuestra mirada hacia Él. La alabanza nos ayuda a dejar de mirar solo nuestros problemas y nos ayuda a volver a mirar a Dios. El Salmo 42, verso 5, aquí David escribió algo muy lindo. Dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Este salmo es muy hermoso porque David aquí está luchando con su tristeza. No está lleno de ánimo. No está viviendo una gran victoria, sino que está abatido y está cansado. Y aquí habla algo muy importante, le habla a su alma, a su propia alma, y le dice: espera en Dios. Y luego dice: porque aún he de alabarle. A pesar de que estaba cansado, a pesar de que estaba abatido, le dice: espera en Dios, porque aún he de alabarle. No esperaba sentirse mejor para alabarle. Al contrario, él decidió alabar. Y esa alabanza le recuerda quién es Dios. Salvación mía y Dios mío. Muchas veces nosotros miramos nuestros problemas, los analizamos, los repetimos una y otra vez. Y terminamos pensando: no puedo con esto. Pero cuando nosotros alabamos al Señor, nuestros ojos dejan de estar solamente en la dificultad y vuelve su mirada hacia el Señor. Y eso es lo que también le ocurrió a otro personaje de la Biblia, que es Gedeón. Y vamos a buscar, mientras, pastora, en Jueces capítulo 6, ¿ya? Vamos a hablar de este hombre. Israel en esta época estaba viviendo tiempos difíciles. Jueces 6:15. Los madianitas invadían constantemente la tierra, destruían las cosechas, robaban los animales, y el pueblo de Israel vivía con miedo. Y en medio de ese escenario, Dios llama a un hombre llamado Gedeón. Pero Gedeón no se veía como un héroe, no se sentía fuerte, no se sentía preparado. Vamos a leer aquí. Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. En estas palabras Gedeón le dice: Señor, yo no puedo, no soy fuerte, no soy importante, soy el más pequeño, no soy suficiente. Y muchas veces nosotros, ¿cuántas veces hemos pensado lo mismo? No puedo, no sirvo para eso, me da miedo, no puedo con esta situación, no puedo con este problema. Pero Dios responde algo maravilloso en el siguiente verso, en el 16. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Observe que Dios no le dice: Gedeón, eres fuerte. No le dijo: Gedeón, tú tienes todas las capacidades para hacerlo. Sino que le dijo: yo estaré contigo. Porque la victoria nunca ha dependido de nuestra fuerza, sino que depende de la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Y qué es lo que pasa aquí? En el capítulo 7, Gedeón reúne un ejército de 32,000 hombres. Pero Dios
empieza a hacer algo, empieza a disminuir este número. Primero quedan 10.000 y después solamente 300 de esos 32.000. Imagínense la escena. Delante de ellos había un ejército enorme, porque la Biblia dice que los madianitas eran como langostas en multitud. Humanamente era algo imposible de hacer. Pero en Jueces 7, verso 2, dice: y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Dios estaba enseñando algo. Cuando llega la victoria, cuando llegara esa victoria contra los madianitas, nadie podía decir: lo hice yo. Tendrían que reconocer, al solamente ser 300, fue Dios. Y ahora viene un momento muy lindo, el verso 15 de Pastora Elsa. Antes de la batalla, Dios permite que Gedeón escuche el sueño de un soldado madianita. Ese hombre le cuenta que había visto la derrota de Madián. Y cuando Gedeón escucha aquello, la Biblia dice algo precioso. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Y vuelto al campamento de Israel dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Gedeón aún no había ganado. Todavía no empezaba la batalla. Tenía solamente 300 hombres. Un enemigo gigante frente a él. Una batalla por enfrentar. Pero la Biblia dice que él adoró. Y adoró antes de la victoria. Muchas veces, cuando Dios me responda, voy a alabar. Lo hago después. Pero una fe madura dice: Señor, no veo la respuesta. Todavía no veo el milagro. Todavía no veo la victoria. Pero te voy a adorar. Te voy a alabar. Porque sé quién eres tú. Y sé que eres fiel. Sé que no cambias. Y por eso te voy a adorar. Podemos decir, como David, aún he de alabarle la dificultad. Como Gedeón podemos adorar antes de la victoria. Porque la verdadera alabanza no nace del milagro, sino que nace de conocer al Dios de los milagros. Y aquí hay algo importante que también hablábamos el día miércoles, que la adoración continúa cuando termina la música. La adoración no termina cuando el culto termina. Muchas veces, como lo comentábamos el día miércoles, la adoración la unimos con cantar, con levantar las manos, con tocar un instrumento, con participar de un servicio como este. Y todo eso puede ser una expresión de adoración, de alabanza. Pero la adoración es una manera de vivir. Y en Romanos 12, capítulo 1, el apóstol Pablo escribe: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Observe algo importante. Pablo no está hablando de canciones aquí. No dice presenten sus voces, presenten sus instrumentos, sino que dice presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Es decir, que presentemos nuestras vidas.
¿Qué significa esto? Significa que adoramos a Dios cuando obedecemos su palabra, cuando perdonamos, cuando servimos a otros, cuando permanecemos fieles, cuando hacemos lo correcto aunque nadie nos vea. Porque la adoración no es solamente lo que hacemos, es lo que somos. Y en el verso que sigue, en el verso 2, Pablo continúa diciendo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí Pablo nos enseña algo hermoso. La adoración verdadera produce transformación. No podemos acercarnos a Dios y seguir iguales. Cuando adoramos, Dios va transformando nuestros pensamientos, va cambiando nuestras prioridades, nuestras actitudes, nuestra manera de hablar, nuestra manera de vivir. Hay personas que cantan muy bien, pero fuera del templo viven lejos de Dios. Pero hay personas quizás que no tienen una gran voz, pero aman al Señor, obedecen su palabra, sirven con humildad y viven para glorificarlo. ¿Y cuál de ellos adora verdaderamente? La respuesta es clara, ¿cierto? Dios no solamente busca cantores, sino que busca adoradores. Y como le dijo a la mujer samaritana en Juan capítulo 4, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Significa con sinceridad, con un corazón rendido, conforme a la verdad revelada por Dios. No solamente con emociones, no solamente con palabras, sino con toda la vida. Eso significa. Es posible llegar aquí y cantar sin adorar. Sí es posible. Es posible levantar nuestras manos y no estar adorando. Es posible no perderse ningún culto y aún así tener el corazón lejos de Dios. Sí es posible. Pero no es posible vivir rendidos a Cristo sin que nuestra vida se convierta en una adoración continua al Señor. ¿Qué sucede cuando termina la música? ¿Qué ocurre cuando volvemos a casa? ¿Qué pasa el lunes? ¿O cuando nadie nos está viendo? ¿También le adoramos ahí? Adoramos cuando elegimos obedecer su palabra. Adoramos cuando seguimos creyendo en medio de la prueba. Estamos adorando. Adoramos cuando servimos aunque estemos cansados. Porque muchas veces llegamos cansados y estamos sirviendo. Adoramos cuando confiamos en Dios aunque no entendamos sus planes. Estamos adorando. Por eso la adoración más profunda no es a veces la más fuerte, ni la más emotiva, ni la más visible. Muchas veces esa adoración es la de un creyente que en silencio, en medio del dolor, en medio de la rutina, dice: Señor, mi vida te pertenece. Quiero vivir para tu gloria. Quiero honrarte. Quiero obedecerte, porque solo tú eres digno.
Porque la adoración verdadera no es solo una canción, es una vida completa entregada a Dios. Ahora, ¿qué pasa en nuestra vida espiritual cuando nosotros alabamos y adoramos al Señor? Hemos visto a David alabando en medio de la angustia, a Job adorando en medio del dolor, a Gedeón adorando antes de la victoria. Y hemos aprendido que la adoración no termina cuando la música termina. Ahora, ¿qué produce la alabanza y la adoración en nuestra vida espiritual? ¿Sucede algo en nuestro interior? Y la respuesta es sí. La Biblia dice que cuando alabamos y adoramos a Dios, Él obra profundamente en nuestro corazón. Y la alabanza nos ayuda a entrar con la actitud correcta delante de Dios. El Salmo 100, verso 4, nos dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. El Salmo aquí invita al pueblo de Israel a acercarse al templo con un corazón agradecido. No significa que Dios estuviera lejos y que la alabanza lo hiciera venir, porque sabemos que Dios es omnipresente. Pero sí significa que la alabanza prepara nuestro corazón para reconocer la presencia y la grandeza de Dios. ¿Cuántas veces llegamos cansados, llegamos preocupados, llegamos desanimados, con la mente llena de problemas? Y comenzamos a cantar, a alabar, cantamos, oramos, recordamos sus promesas y poco a poco nuestro corazón va cambiando. Se va el cansancio, se van las preocupaciones. Y no es porque Dios haya cambiado, sino que porque volvemos a poner nuestros ojos en Él. Y eso es lo que pasa en nuestro interior. La alabanza nos recuerda que Dios sigue siendo Dios, que Él sigue siendo bueno, que Él sigue teniendo el control y que nuestro corazón ahí empieza a descansar. La alabanza fortalece nuestra fe. En Hebreos dice así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Sacrificio de alabanza. ¿Por qué sacrificio? Porque no siempre va a ser fácil alabar. Habrá días en los que vamos a tener ganas y habrá días en los que no tenemos ganas. Habrá días de alegría y habrá días de lágrimas. Van a haber días en los que vamos a sentir la presencia del Señor muy cerca de nosotros, pero también van a haber días en que todo es un silencio. Pero aún en esos días, la Biblia dice que tenemos que hacer sacrificio de alabanza. Y cuando hacemos eso, nuestra fe es fortalecida. Porque al alabar, nosotros recordamos sus promesas, recordamos su fidelidad, recordamos cuántas veces Él nos ha sostenido y nuestro corazón vuelve a confiar. La alabanza nos ayuda a vencer la ansiedad y el temor. En Filipenses, pastora, si me ayuda con Filipenses capítulo 4, Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7. Dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje tiene un contexto muy hermoso,
Pablo escribe estas palabras desde la prisión. No estaba hablando desde la comodidad. No estaba diciendo yo nunca he sufrido. Estaba escribiendo en una situación difícil y aún así dice en el verso 6, por nada estéis afanosos. ¿Y por qué? Porque aprendió a llevar todo delante de Dios. Y dice, en toda oración y ruego con acción de gracias. Es decir, aún en medio de la dificultad, hay espacio para agradecer. Hay espacio para alabar. Hay espacio para confiar. Y cuando hacemos eso, la Biblia promete algo. No promete ausencia de problemas, sino que dice en el verso siguiente, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Como les mencionaba y les he dicho muchas veces, la alabanza no va a cambiar la circunstancia, pero muchas veces cambia al adorador. Nos ayuda a recordar que Dios es el que sigue gobernando. La adoración transforma nuestra vida. Esa adoración verdadera. Y como leíamos en Romanos 12, no podemos acercarnos continuamente a Dios y permanecer iguales. Tenemos que transformar. Cuando adoramos, Dios cambia nuestra manera de pensar, nuestras prioridades, nuestra forma de hablar, nuestras actitudes y nuestras decisiones. Y poco a poco nos vamos pareciendo más a Cristo. Y quizás ese es uno de los mayores milagros de adoración. No solamente cambia lo que nosotros hacemos, sino que cambia quiénes somos. Porque nos estamos pareciendo más a Él. Entonces, ¿qué sucede en nuestra vida espiritual cuando alabamos y adoramos? La Biblia enseña que nuestro corazón se vuelve hacia Dios, que nuestra fe es fortalecida, que recibimos paz en medio de la ansiedad y que nuestra vida comienza a ser transformada. Y quizás el cambio más grande es este: dejar de mirar cuán grande es el problema y empezar a mirar cuán grande es Dios. Por eso David pudo decir: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Job pudo decir: sea el nombre de Jehová bendito. Y Gedeón pudo adorar antes de la victoria. Y nosotros también podemos hacerlo, porque cuando alabamos y adoramos, Dios sigue obrando en nuestro corazón, sigue fortaleciendo nuestra fe, renovando nuestra esperanza y recordándonos que Él sigue siendo digno en todo tiempo y en toda circunstancia. Hoy hemos recorrido varios pasajes de la Escritura para responder una sola pregunta: ¿cuándo debemos alabar y adorar al Señor? Y la respuesta es clara: en todo tiempo. Lo cantábamos en una alabanza: en todo tiempo te alabaré. Ahora podemos entender que estábamos cantando. David nos enseñó en el Salmo 34: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. No dijo cuando todo vaya bien, sino que dijo en todo tiempo, porque entendió que Dios sigue siendo digno, aún en medio de la dificultad. Job perdió sus bienes, perdió sus hijos,
perdió su salud. Y aún así, él dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Nos enseña que a veces la adoración no viene de la alegría, sino que viene del dolor. Gedeón tenía miedo. Un ejército pequeño, un enemigo inmenso delante de él, pero escuchó la promesa. Y cuando escuchó la promesa, él adoró antes de la victoria, antes de ver el milagro, antes de ver la respuesta a mi oración. Adoraré. Nosotros también tenemos nuestras batallas. No tenemos un ejército gigante, tal vez como sale acá en la escritura, pero a veces hay una enfermedad, hay preocupación por los hijos, una prueba económica, una pérdida, una oración que aún no ha sido respondida, una lucha que quizás nadie conoce porque está en lo más interior de tu corazón. Y hemos pensado: ¿cómo voy a alabar? No puedo alabar, me duele mucho, Señor. Pero la respuesta no está en tus fuerzas, la respuesta está en Dios. Y quisiera que volviéramos a leer Isaías 25, verso 1, donde comenzamos. Isaías 25:1. Jehová, tú eres mi Dios. Te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Isaías no comienza hablando de sus problemas. Comienza hablando que tú eres mi Dios. Y ahí está el secreto. Cuando recordamos quién es Dios, encontramos esas razones para seguir alabando. Porque Él sigue siendo santo, Él sigue siendo bueno, Él sigue siendo fiel, misericordioso, todopoderoso, digno de ser alabado. Él no ha cambiado. Nosotros tenemos que cambiar. Las circunstancias cambian, el mundo cambia, pero Dios permanece fiel para siempre. Y Él es fiel. Entonces, tenemos que alabar como David en todo tiempo, como Job en medio del dolor, como Gedeón antes de la victoria, y como Isaías, porque tú eres mi Dios. Y quiero terminar haciéndote una pregunta. ¿Qué circunstancia estás viviendo hoy? ¿Hay tristeza? ¿Hay temor? ¿Hay cansancio? ¿Hay preguntas sin respuesta? Quizás hoy el Señor no te está pidiendo que entiendas todo. Tal vez es lo que te está pidiendo es que hagas lo que hicieron estos hombres: alabarle. No porque todo esté resuelto, no porque la batalla haya terminado, no porque ya viste el milagro, sino porque sabes quién es Él. Y hoy podamos decir: Señor, no entiendo lo que estás haciendo, pero sigo creyendo que eres bueno, sigo creyendo que eres fiel, sigo creyendo que tú tienes el control, y por eso voy a seguir alabándote. Y si puedes decir eso, es porque has comprendido el corazón de esta predicación. Porque la alabanza no depende de las circunstancias.
nace de conocer a Dios. Y mientras Él siga siendo Dios, siempre va a haber una razón para alabarle, para adorarle. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Cierre sus ojos. Amado Señor, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres Dios y no cambias. Gracias por fortalecernos, Señor, por hablarnos cada día. A veces no entendemos, Señor, las circunstancias. No entendemos por qué no hay respuesta. Pero creemos que tú sigues siendo Dios, que tú no cambias. Y por eso seguirás siendo digno de alabanza. Santo eres, Señor, por siempre. Te alabamos, Señor, hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.